Ahora, hablemos de los desafíos más grandes que Estados Unidos tiene que enfrentar antes de que puedan solucionar los problemas que ya mencionamos en la parte 1. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Las murallas exteriores Irán puede interrumpir cualquier intento de invasión de Estados Unidos en la isla de Karg. Pueden lanzar bombardeos, realizar incursiones y atacar de diferentes maneras contra las tropas estadounidenses en cuanto se posicionen en la isla. Pero esas dos capas de defensa solo las enfrentará Estados Unidos una vez que lleguen a la isla de Karg. Porque antes de eso, hay otro obstáculo aún mayor: el estrecho de Hormuz, las otras islas cercanas de Irán y el propio territorio continental del país. Más adelante, hablaremos de eso con más detalle. La composición de las fuerzas de Estados Unidos es muy variada, pero por ahora, está claro lo que van a presentar en la batalla. Estados Unidos desplegará unidades de asalto aerotransportadas, paracaidistas, junto con fuerzas de operaciones especiales y pilotos de helicóptero experimentados. Pero la principal fuerza de su ataque vendrá de 2 unidades expedicionarias de infantería de marina, que viajarán en barcos de asalto anfibio hacia la región. Cuando lleguen, probablemente realizarán un desembarco en la playa. Ese es su entrenamiento, ese es el diseño de sus barcos, y esa es la misión que están listos para cumplir. Pero antes de que todo eso suceda, primero tienen que llegar a la isla de Karg, y para lograrlo, tienen que atravesar el estrecho de Hormuz. En la situación actual, eso significa una cosa: tienen que luchar para poder pasar. Si no pueden hacerlo, las unidades de infantería de marina no llegarán a la isla, y Estados Unidos se verá obligado a depender solo de recursos limitados, que solo pueden lanzar por aire, soldados que serían blancos fáciles, en número insuficiente, y que podrían estar en grave peligro, o peor aún, helicópteros volando bajo que Irán podría atacar. No pueden hacerlo, no podrán llegar a... No podrán llegar a ellos. Tomar el control del estrecho de Hormuz es una misión sumamente difícil en sí misma. De hecho, hasta ahora, Estados Unidos ni siquiera lo ha intentado, y en su lugar, critica a las unidades de marines. Y como tampoco lo hacen, el estrecho tiene solo unos 50 kilómetros de ancho en su parte más angosta. Es decir, las unidades en la isla y las armas de Irán desde su territorio continental. También se cree que Irán ya ha colocado minas marinas en la zona, y es probable que aumenten si Estados Unidos intenta controlar la ruta. No podrán llegar a la isla, pero sí pueden causar problemas a los barcos que pasen, y la mayoría de ellos están desplegados justo cerca del estrecho, aunque no está claro cuántos de estos siguen operativos. Las unidades de infantería de marina en la isla, Estados Unidos, necesitaría más buques navales de los que actualmente tiene desplegados en el Golfo de Omán, incluyendo barcos especializados en barrido de minas, que actualmente son insuficientes. Y si Estados Unidos realmente quiere controlar el estrecho, tendrían que ocupar algunas partes de la costa de Irán, lo que requeriría una gran cantidad de fuerzas terrestres. Y aquí entra en juego otro factor crítico. Uno que está listo para entrar en la pelea, aunque no les sería fácil llegar a la isla de Karg. Y si Estados Unidos realmente quiere controlar el estrecho, tendrían que ocupar algunas partes de la costa de Irán, lo que requeriría una gran cantidad de fuerzas terrestres, que se verán obligados a enfocar sus fuerzas navales en controlar el estrecho solo para poder entrar a la isla, y por eso, por un momento, se olvidarían de proteger los barcos comerciales que salen del Golfo Pérsico. Según lo que ven los expertos, esos cruces son muy peligrosos, así que Estados Unidos y sus aliados podrían necesitar asignar un buque de guerra, o tal vez 2, para cada petrolero que pase por la ruta. Si planean hacer esto en convoyes solo para trasladar 10 petroleros, necesitarán 12 buques de guerra. Y en la situación actual, ese nivel de poder naval aún no está en la región. Pero digamos que Estados Unidos decide hacerlo. Abrieron el estrecho de Hormuz y mantuvieron el control de la costa de Irán el tiempo suficiente para que sus unidades de asalto anfibio pudieran pasar. Y si seguimos el mejor plan, tendrían que mantener el control del estrecho, porque tomarlo y luego soltarlo de nuevo no tendría sentido estratégico. Después, los barcos de Estados Unidos tendrían que pasar por otras islas cercanas en el Golfo Pérsico y evitar las posibles municiones ocultas allí. Ahora, si Estados Unidos quiere desembarcar sus tropas en la isla Karg, y parece que estarían a salvo de toda la artillería, cohetes
misiles, drones y asaltantes que mencionamos antes, podrían hacerlo. Pero para hacerlo rápido, tendrían que ocupar y mantener más costas. Eso significa construir una zona de amortiguamiento en la costa más cercana de la isla. Y aquí es donde vuelve a entrar el problema de las fuerzas terrestres iraníes. Ahora, esto está en un lugar que es crítico para la economía y tiene una infraestructura compleja, donde están posicionadas los grandes contingentes iraníes que tienen la capacidad de moverse y maniobrar rápidamente en el paisaje. Y cualquiera que sea la decisión de Estados Unidos, ya sea ocupar o no el territorio, tendrán que mantener operaciones en todas las áreas que controlan. Si deciden abandonar el territorio después de haberlo ocupado, o deciden simplemente no ocupar toda la zona. Eso le mostraría a Irán que pueden intentar expandir aún más su ofensiva, porque si Estados Unidos no puede controlar el estrecho de Hormuz, las islas cercanas, la isla Kark y las costas cercanas al estrecho, Irán verá que tal vez Estados Unidos no puede abarcar una extensión así, o tal vez ni siquiera quieren intentarlo. La fuerza de ataque. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, ¿por qué parece que estamos subestimando al ejército estadounidense? Recuerden, aunque no hayan demostrado habilidad en la construcción nacional, la fuerza de Estados Unidos es sumamente experta en ofensiva. Su poder aéreo es el más caro, el mejor del mundo. Su poder naval es el más fuerte del mundo. Y cualquiera que intente enfrentarse a los marines en una operación anfibia. Claramente no saben quiénes son los marines. Pero la verdadera limitación para Estados Unidos no es su capacidad. El problema es la cantidad de tropas que tienen a su disposición para lograr esto. Cuando se trata de ocupaciones militares, el número tiene un gran impacto. Y actualmente, las fuerzas terrestres de Estados Unidos que van al Medio Oriente no son suficientes en número para enfrentar una operación como esta. Hay suficientes tropas para ocupar la isla Karg. Si la isla existiera en un vacío perfecto, sin otras amenazas alrededor. Pero esa no es la realidad, y que Estados Unidos fuerce el paso por el estrecho de Hormuz sin realmente ocuparlo, y luego solo tome la isla Karg, ignorando las amenazas en la región cercana, eso sería sumamente peligroso. Como mencionamos, la mayor parte de la fuerza de Estados Unidos está compuesta por 2 grupos anfibios listos de la Marina y unidades expedicionarias de marines a bordo de cada uno. Estos 2 grupos de barcos transportan al menos 3.000 marines y posiblemente cerca de 5.000, además de los miles de marineros de la Marina que operan los barcos. La primera unidad expedicionaria de marines probablemente ya estará en la región para cuando se emita este episodio. Pero si lo ves, significa que aún no han atacado. Se espera que el segundo grupo llegue alrededor del 8 de abril, cuando Estados Unidos tendrá que decidir si sigue esperando o empieza a abrir el camino hacia el Golfo Pérsico. En la ruta también está la 82ª División Aerotransportada, con aproximadamente 1.500 paracaidistas que han entrenado intensamente para despliegues rápidos en territorios limitados, con el objetivo de tomar el control de lugares estratégicos y probados detrás de las líneas enemigas. Pero los miembros actuales de la 82ª nunca han combatido en un salto en paracaídas real desde 1989 durante la invasión de Panamá. Son buenos, pero solo son unidades ligeras. Y lo mismo pasa con los Marines. Es decir, no llevan tanques ni muchos vehículos de combate de infantería. Según algunas fuentes, Estados Unidos planea desplegar unidades adicionales de operaciones especiales, incluyendo a los Army Rangers, equipos navales de operaciones especiales y hasta la Delta Force, los asaltantes de élite más extremos que recientemente sacaron a Nicolás Maduro de Venezuela de su dormitorio fortificado. También es posible que envíen a los Night Stalkers, pilotos de helicóptero expertos y especializados para las operaciones de inserción y extracción más arriesgadas. Pero en general, si somos demasiado optimistas con la cantidad de tropas que se enviarán, serían aproximadamente 8.000 soldados terrestres de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, cada uno altamente valioso, capacitado y con una inversión costosa. No solo es cuestión de dinero, sino también de vidas. Y aunque 8.000 soldados no es un número pequeño, no es suficiente para controlar la isla Karg, la costa cercana de Irán, y cualquier otro lugar que necesite ser ocupado, especialmente para mantener el control del estrecho de Hormuz. Los 8.000 soldados son más que suficientes para tomar la isla en sí. Pero si solo se toma la isla, Estados Unidos enviaría a 8.000 soldados sumamente valiosos a un terreno muy vulnerable y expuesto. Si estas tropas se envían a la costa de Irán, para una misión que a primera vista parece fortalecer la seguridad en la isla Karg,
La cantidad de costa que tendrían que ocupar y defender contra miles de tropas terrestres iraníes que podrían aparecer y oponerse a ellos sería demasiado grande. Y Estados Unidos tampoco tiene aliados en esto, ya que los países de la OTAN han declarado claramente que no planean poner a sus tropas en peligro por esta guerra. La situación es la misma en los países del Indo-Pacífico. Si Estados Unidos pudiera tomar el control del estrecho de Hormuz y mantenerlo el tiempo suficiente para que una coalición naval de la OTAN los releve en una situación estable, entonces las tropas estadounidenses podrían moverse a otro lugar. Pero ahora, estamos hablando de un plazo que podría durar varias semanas, si no es que meses. Israel tampoco tiene suficientes tropas para ayudar. El país está inmerso en la ocupación del sur del Líbano, mientras mantiene el control de Gaza, protege Cisjordania, lleva a cabo la campaña aérea contra Irán y defiende otros territorios contra amenazas emergentes. Los líderes militares admitieron que no tienen tropas de sobra que puedan enviar para ayudar a los marines en la isla Karg. Es posible que los estados del Golfo estén más dispuestos, pero con la alta velocidad y el entorno multidimensional, no podrán mantenerse al ritmo. Además, los estados del Golfo también están ocupados con los inevitables ataques de represalia a gran escala de Irán, directamente a su infraestructura energética, población y posiblemente incluso a sus plantas de desalinización. Incluso ocupar la isla de Karg en sí no es tan fácil como suena. Aquí todavía hay miles de residentes, y aunque algunos de ellos forman parte del ejército de Irán, la mayoría no lo son. Eso significa que, en caso de que Estados Unidos ocupe la isla de Karg, también tendrían que controlar a la población civil, lo que requeriría una vigilancia y monitoreo intensivo las 24 horas por parte de las tropas presentes. Y debido al tamaño de la población, existe el riesgo de que combatientes iraníes se infiltren en los campos de internamiento que se establecerán, lo que requerirá tropas adicionales para revisiones de seguridad, respuesta rápida y para reemplazar a los que falten debido a emboscadas o tiradores solitarios. Y ese es otro problema que solo se puede resolver retirando tropas de las apenas 8.000 que están sobre el terreno. Si somos generosos con la cifra. Al final de esta sección, es importante mencionar que, según el Wall Street Journal, Washington planea enviar 10.000 tropas terrestres adicionales al Medio Oriente para ayudar en la toma de la isla de Karg o una operación similar. Estas tropas podrían llevar vehículos blindados pesados. Aunque esto aún no se había confirmado cuando se escribió el episodio, si las tropas ya han llegado para cuando veas el episodio, lo podrás ver en varios medios de noticias. Aunque se agreguen 10.000 tropas, hay dos preocupaciones principales. Puede que los 10.000 adicionales aún no sean suficientes si tienen que invadir, ocupar y defender cientos de kilómetros cuadrados de la costa iraní entre la isla Karg y el estrecho de Hormuz. Es una extensión de tierra muy grande que hay que controlar, especialmente porque hay cientos de miles de soldados iraníes de infantería que siguen acercándose a su posición. Debido al tamaño de la fuerza y las limitaciones de las capacidades de transporte aéreo y marítimo de Estados Unidos, tomará varias semanas antes de que puedan desplegarse completamente, preparar a las tropas, enviarlas al Medio Oriente y posicionarlas para el combate. Esto es posible, y los 10.000 soldados adicionales pueden ayudar, pero es difícil determinar cuán grande será el impacto, y aquí está el peligro de tener demasiada confianza. Mientras terminamos el episodio de hoy, espero que les quede claro el dilema que enfrenta Estados Unidos. Pero no estamos convencidos de que los líderes políticos más entusiastas de Estados Unidos realmente entiendan en lo que se están metiendo. En esta Casa Blanca, siempre hay algo de retórica dura en cada conversación, pero incluso considerando eso, el liderazgo de Estados Unidos ha estado subestimando la capacidad de Irán desde antes de que comenzara el conflicto. Peor aún, parece que Estados Unidos no aprende de sus errores. Sí, Trump intentó negociar después de que Irán amenazara con destruir las plantas de desalinización en los estados del Golfo, pero en general, parece que la administración cree que ya han ganado. En el marcador, puede que Estados Unidos e Israel tengan más puntos que Irán. Pero esto es una guerra, no un juego. Para Irán, la victoria es la supervivencia. El marcador no tiene sentido mientras la República Islámica siga en pie, y seguirá incluso si todo lo demás se destruye. Según nuestra estimación, ningún país realmente elegiría invadir la isla de Karg por tierra en esta situación si entiende esa realidad. Sin embargo, según la administración estadounidense, parece que Trump y sus aliados creen que pueden lograr sus intereses con una invasión terrestre de la isla de Karg.
Ellos creen que lo que llaman el golpe final a Irán obligará al régimen a negociar en los términos de Israel los está presionando para que continúen la lucha tanto como sea posible, y los estados del Golfo los están presionando para debilitar la capacidad de Irán lo suficiente como para que ya no vuelva a ser una amenaza. A pesar de la opinión pública y el temor en los mercados, parece que Trump y su círculo cercano creen que el problema desaparecerá si muestran suficiente fuerza y poder para obligar a Irán a rendirse. Su lógica se basa en una profunda creencia en el poder militar de Estados Unidos y en su brillantez estratégica, que para ellos es más una expectativa legítima que una ventaja que se ha mantenido durante mucho tiempo. Pero sin importar lo que crean Trump y sus aliados, el ataque a la isla de Karg está siendo obstaculizado por tres realidades principales. Ocupar la isla de Karg no es lo mismo que controlarla como instrumento de presión contra Irán. Estados Unidos no tiene suficientes fuerzas en Medio Oriente ni en camino para controlar ese instrumento de presión. Todos los objetivos necesarios tendrían que ser atacados al mismo tiempo. Estados Unidos no puede soportar un alto número de bajas en una guerra que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Hasta ahora, ya han muerto 13 militares estadounidenses y esto es un gran problema para el público. Tomar la isla de Karg junto con otras partes de la costa iraní usando 8.000 tropas o incluso 18.000 causaría 10 veces más bajas si sale mal. Estados Unidos no puede soportar un alto número de bajas entre sus tropas sin que la guerra se vuelva políticamente insostenible. Irán lo sabe, y en cuanto Irán obtenga imágenes de infantes de marina y paracaidistas muertos en suelo iraní, las difundirá por todos los medios para mostrarle al público el verdadero costo de la guerra. Nadie en la guerra tiene la intención de jugar limpio. Y cuando Irán juegue sucio, así es como se verá. Tienen que aceptar una tasa alta de bajas. Si la invasión estadounidense a la isla de Karg es tan deficiente en planificación y ejecución, Estados Unidos caerá en una trampa donde puede ser desangrado y obligado a rendirse ante Teherán. Aunque esto pueda ser duro para algunos de nuestros espectadores estadounidenses, esta es la verdad. La guerra ha cambiado, y Irán es demasiado bueno en este tipo de guerra como para esperar que la invasión de la isla de Karg tenga éxito como lo imagina Donald Trump.